Amnistía Internacional publicó este jueves un informe en el que denunció torturas y detenciones en régimen de incomunicación a detenidos palestinos por parte de Israel. Llamó a las autoridades a liberar de forma inmediata a los detenidos de forma arbitraria. La ONG denuncia en su informe que las fuerzas de defensa de Israel invocaron una ley promulgada en el año 2002 por primera vez en 5 años para detener a presuntos participantes en los atentados del 7 de octubre, pero poco después amplió su uso para detener en masa, sin cargos ni juicio, a civiles palestinos en Gaza. Amnistía asegura haber encontrado pruebas creíbles de tortura generalizada. Para el informe entrevistó a 27 personas o incluso más que fueron detenidas y luego liberadas. Todas denunciaron haber sido sometidas a tortura y otros malos tratos. Informe de Amnistía Internacional en el que se denuncian torturas y detenciones en régimen de incomunicación a palestinos por parte de Israel. Conectamos con el responsable para Oriente Medio de Amnistía Internacional España, Carlos de las Heras. Carlos, ¿nos puedes contar un poco más sobre cómo han podido confirmar ustedes esas detenciones arbitrarias en secreto, por ejemplo, y la tortura generalizada de presos palestinos en Gaza? Y bueno, fundamentalmente todos estos testimonios provienen de algunas de las personas detenidas, que ahora ya han sido puestas en libertad, también de abogados y de familiares de estas personas detenidas. De los 31 casos que hemos documentado, 17 de ellos provienen de personas detenidas, como digo, ya puestas en libertad, todas ellas civiles, y también de 4 familiares de personas que aún llevan detenidas desde hace 7 meses y cuyo paradero no se ha revelado por parte de las autoridades israelíes. Además, también hemos hablado con 2 abogados, un abogado y una abogada concretamente, que han conseguido tener acceso a 2 de estas personas detenidas. Es importante que en todos estos casos se han denunciado torturas y otros malos tratos por parte de las autoridades israelíes. Vamos a ver, esas prácticas se justifican con una ley israelí, Carlos, de detención de combatientes promulgada en el año 2002. Esa ley ha sido modificada. ¿Qué contempla esa ley y por qué aseguran ustedes que viola el derecho internacional? Sí, bueno, esta ley, como dices, se promulgó en el año 2002 y su objetivo es proteger a Israel de posibles amenazas hacia la seguridad del Estado. Fue invocada por las autoridades israelíes a finales del año pasado y por parte del ejército en concreto, que la invocó para detener a presuntos participantes en los atentados del pasado 7 de octubre del 23. Pero poco después hemos visto cómo se ha ido amplificando su uso para detener sin cargos ni juicio a otras personas palestinas de Gaza. En cuanto a por qué decimos que esta ley atenta o viola algunos principios del derecho internacional, es que la ausencia de un debido proceso hace o provoca que se haya detenido en virtud de esta ley tanto a personas civiles como a quienes participan directamente en las hostilidades, y viola además el derecho internacional básicamente porque facilita la detención arbitraria y el régimen de incomunicación. Si bien es cierto que el derecho internacional humanitario permite la detención de personas por razones de seguridad, en algunas situaciones, por ejemplo, de ocupación, como es el caso, la realidad es que deben de existir salvaguardias para evitar la detención indefinida o arbitraria y la tortura y otros malos tratos. Y esta ley omite flagrantemente estas salvaguardias, es decir, facilita la tortura generalizada y en algunas circunstancias incluso llega a institucionalizar la desaparición forzada, algo terminantemente prohibido por el derecho internacional. Quiero volver al caso de los 30 palestinos, creo que has dicho, todos civiles, entre ellos hay mujeres y hay un niño. ¿Qué han contado? ¿Con qué motivo fueron detenidos? Bueno, pues esto es muy complicado porque los motivos reales de las detenciones no se conocen, ya que la propia ley de combatientes no obliga a especificar los cargos. Más allá de detener a cualquier persona de Gaza de quien se sospeche que ha podido participar o que esté participando en hostilidades contra Israel o que pueda representar una amenaza para la seguridad del Estado. Este es el motivo que alegan las autoridades israelíes, pero más allá de esto, la realidad es que, alguna de las realidades que denuncia esta investigación es que no se han presentado ningún tipo de pruebas de que estas personas representen una amenaza para la seguridad y no se han respetado las normas básicas de un debido proceso, como por ejemplo el acceso a representantes legales. En cuanto a, por ejemplo, en cuanto a la cantidad, a la cifra de personas detenidas, pues sabemos que existen más. Nosotros hemos documentado 31 casos, pero según por ejemplo, la organización no gubernamental israelí Hakomet, a primeros de julio o al 1 de julio de 2024 existían alrededor de 1.400 personas palestinas que estaban detenidas en virtud de esta ley de combatientes.
Carlos, brevemente, por favor, ¿han recibido alguna reacción de las autoridades tras pedir además la liberación inmediata de los detenidos? No, la realidad es que de momento no. Hasta ahora no ha habido ninguna reacción por parte de las autoridades israelíes y es por ello que estamos pidiendo a Israel ya no solo la liberación de estas personas detenidas según esta ley, sino que se permita el acceso de manera inmediata y sin ningún tipo de restricción a todos los lugares de detención, a aquellas entidades de observación independientes que puedan documentar esta situación. Un acceso que se viene denegando por parte de Israel desde el 7 de octubre. Carlos de Heras, de Amnistía Internacional España, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a vosotros.